Hola, buena tarde. Mi nombre es Ernesto Chávez, psicoterapeuta existencial y tanatólogo. Muchas gracias por participar en este espacio, El valor de la metáfora. Hoy haremos un capítulo pues bastante interesante y además adicional fuera de lo habitual porque es el Día del Trabajo 1 de mayo. Usualmente estos videos del valor de la metáfora se utilizan o más bien se publican el día martes. Sin embargo, hoy ser miércoles pues en honor al trabajo en sí mismo, pues lo hacemos y lo realizamos. ¿Desde dónde implica, desde dónde abordaré este tema? Pues desde un fragmento bíblico que dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿En qué momento se dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente? Cuando están expulsando a Adán y a Eva del Edén. Ahora, ¿en qué condiciones los expulsa? Los expulsa con un mandil de cordero para empezar esa parte del trabajo. Y una vez que los expulsa, en la entrada de ese Edén están dos arcángeles con lo que es espadas flamígeras, estas espadas con llamas, estas espadas que impiden mediante esta guardia, pues el ingreso a Adán y a Eva sin que cumplan con esos requisitos o con esos protocolos que se establecen, ¿no? ¿Por qué los expulsan? Por desobedecer una ley clave, una ley básica, que es la parte de no comerán de ese árbol, el fruto de ese árbol, que en este caso es la manzana. La manzana que representa es la manzana del conocimiento y ellos lo quieren comer, ¿no? En este sentido, pues los expulsan por haber desobedecido. Es lo que dice el relato bíblico. Sin embargo, hay otros aspectos también filosóficos bastante interesantes donde plantean que no necesariamente es por haber consumido el fruto prohibido. Hay corrientes filosóficas que defienden la idea de que lo que realmente se castiga es la intención de engañar. La intención de engañar cuando a Dios más bien cuando llegan con Adán y le preguntan, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu compañera? No lo sé. La compañera que tú me diste me hizo comer. Entonces, el hecho de que tratar de engañar, el hecho de que tratar de culpabilizar y no hacerse responsable, también se le llama el pecado de ibris. El pecado de ibris se caracteriza por tratar de engañar a una autoridad. Lo mismo lo vemos en el relato bíblico con Adán, con Eva, lo vemos también en el mito también de Prometeo, donde Prometeo, incluso también en el mito platónico del andrógino, se maneja este pecado de ibris, donde quieren atentar contra la autoridad del Dios mediante un engaño, mediante una cuestión, vamos a llamarla fraudulenta, ¿sí? Donde hay un robo, donde hay una parte de tratar de destronar a los dioses. Entonces ahí es ese pecado de ibris. Y eso es lo que muchos plantean que eso es lo que se castiga realmente y no necesariamente el comer el fruto prohibido. Entonces, en esta variable también podemos ver de cuando Adán y Eva los expulsan, lo decíamos previamente con ese mandil de cordero, precisamente como trabajadores, como estos viejos artesanos, estos viejos canteranos, que con el mandil desbastaban lo que es la piedra, con cincel, con martillo y con una regla para darle forma y para que las esquirlas no los ensucien en sus vestimentas, en sus cuerpos. Entonces, esta frase de te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿qué implica también? Porque dicen que los expulsó al mundo. Y vamos a ver, la naturaleza que nos da un punto también de donde desarrollar la agricultura. Si lo vemos esta parte del mito, también es interesante ver cómo en la parte de Abel y Caín, Abel siendo agricultor, ganadero y Caín siendo agricultor, entonces ahí quien era el elegido, quien tenía la preferencia, pues era este Abel, en donde también él se sabía como consentido. Hay un relato de este José Saramago que se llama Caín precisamente. Ahí plantea la siguiente idea, de que es interesante desde la óptica de Caín saber que su hermano es el consentido, que es el preferido, pero que no era nada agradable convivir con las actitudes del consentido y con el preferido.
Alguna vez algún consultante me decía, es que Ernesto, la única persona que me defendía acaba de fallecer. Y yo le preguntaba, ¿y de qué te defendía? Dice, pues de las agresiones de mis primos desde cuando era niño. Y cuando le pregunto, ¿y por qué te agredían tus primos cuando eras niño? Porque él se sabía que era el consentido de la abuelita, sí, y él siendo el consentido de la abuelita se dedicaba a hacer travesuras a sus primos y nadie le podía decir nada porque la abuelita lo defendía. Entonces también hay que asumir que eventualmente el consentido pues es alguien que usualmente violenta, es alguien que cae mal, que manipula y por lo tanto se gana una enemistad de los demás. Y no quiere decir que sea válido, no quiere decir que sea una parte normalizada o sana, quiere decir que es un efecto también que hay en todos los seres humanos, que cuando nos sentimos con ciertas preferencias de un sistema, usualmente abusamos de los demás, porque no tenemos una regla que sea pareja para todos. Entonces, en este entendido, eh, a mí me surgían varias preguntas cuando era niño, ¿no? ¿Por qué precisamente pan? ¿Por qué precisamente pan y no algo más? Porque también aquí en el pan partimos de que se empieza a manufacturar a partir de la harina de trigo. Por lo tanto, ya implica un proceso. Ya implica un proceso también, ya implica todo un producto de una cultura que se ha esforzado a desarrollar ciertos conocimientos sobre distintas áreas. Entre ellas, pues el manejo del fuego, la parte de la panificación, el manejo de levaduras, la fermentación, lo que es el proceso de cocción que hay en un horno, que donde todo debe estar, donde debe estar cerrado, donde va a tener cierta forma el pan, la cual se va a expandir y que también el pan va a tener cierta caducidad, la cual se puede empezar a echar a perder o fermentar. A diferencia del pan ácimo, que es el que se utiliza en la parte de las obleas, porque ese no lleva de la levadura, por lo tanto no se echa a perder ni se endurece, se conserva ahí. Entonces, ¿qué implica? Ese te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿sí? Que le entras a los procesos de todo tipo, pero también, ¿por qué el sudor de la frente? ¿Por qué no el sudor de la espalda, de tus piernas o de tus pies? Sí, hay otro fragmento también que nos habla de una condensación de esta parte del sudor de tu frente, porque también de ahí sale la palabra salario. El salario viene de sal, de la sal que nosotros generamos o que expulsamos por medio de un esfuerzo constante, y precisamente de la frente porque es la que va a descender por fuerza de gravedad, lo cual también implica que el trabajo intelectual, el trabajo del conocimiento, que una vez que tú tengas conocimiento, trabájalo. No nada más es la parte que te quedes con el conocimiento así, sino hazlo un proceso, detona un proceso con lo que sabes. Y eso tiene mucho que ver con otras citas bíblicas, otras referencias filosóficas, pero es importante ver qué es lo que haces con lo que sabes, que está aquí contenido. ¿Por qué? Porque aquí se acumulan conceptos. Y los conceptos en palabra de Platón son para pensar. Y esos conceptos que son para pensar, pues nos sirven para hacer primero trabajo intelectual, que eventualmente van a dirigir, pues, ese trabajo material. Entonces, aquí es importante ver si el pan como un producto de un proceso basado en la ciencia. Si esa parte de la ciencia, esa ciencia que es medible, comprobable, que se ajusta a unas leyes de un método, entonces esa ciencia que nos va a llamar la conciencia. Ahora, es importante ver también que en otro fragmento dice que no solo de pan vive el hombre. ¿Qué más necesita? Pues el pan, aparte se necesita ese verbo que viene, esa parte de que le hacen ver de la naturaleza, de las leyes, de ese contenedor de las leyes. ¿Sí? Ahora, ¿cuál verbo o basado en qué el verbo? ¿Qué es el verbo? Nuestra capacidad de hablar es producto de lo que nosotros sabemos y principalmente la función del lenguaje en nosotros está gobernada por el lóbulo frontal. ¿Qué es esa capacidad de lenguaje? ¿Qué es esa capacidad de pensamiento, de planificación, de prever ciertas cuestiones porque ya lo hacemos con un objetivo determinado?
Si equiparamos esta parte del pan con esa parte del verbo, eventualmente necesitamos también construirlo. ¿Bajo qué ciencias? Pues anteriormente muchos filósofos les llamaban las ciencias y artes liberales. ¿Cuáles son esas ciencias y artes liberales? La lógica, la retórica, la gramática, la aritmética, la geometría, la astronomía, sí, y la música. Principalmente esa parte, el primero que es el trivium, que es la lógica. Esto que nosotros hablamos, ese producto que podemos equiparar el verbo con el pan, que no solamente de pan vive el hombre, sí, ha de tener una lógica. Para eso, algunas veces en el bachillerato vemos una materia, digo algunas veces porque no todos los bachilleratos lo contienen, hay una materia que se llama lógica. Y en la lógica vemos silogismos. Y esos silogismos nos llevan a pensar ordenadamente, a sacar conclusiones que pueden llegar a ser conclusiones parciales, que pueden llegar a ser conclusiones que forman parte de hipótesis que eventualmente necesitamos ponerlas a prueba. La retórica, el cómo das a conocer lo que sabes. Esta parte discursiva que nos caracteriza también porque somos seres que tenemos un actuar en sociedad y nuestro actuar en sociedad va a tener un grado también de ser permeable. ¿Cómo permea nuestro mensaje, nuestro actuar en una sociedad? Y la gramática, el cómo escribes. Y no nada más es el cómo escribes, sino también cómo vas transformando tu entorno mediante tus acciones. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver vestigios de grandes culturas y eso habla de gramática, porque nos habla de varios jeroglíficos que nos dejan ciertos mensajes o dejaron ciertos mensajes. Y eventualmente nosotros somos esos escritores en nuestros espacios que ocupamos. Entonces, desde ahí podemos ver que también ese trabajo consiste en ese trabajo constante basado en las ciencias, en esos procesos, donde tenemos un inicio, un medio y un fin. Ahora, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eso implica esa parte del sudar, esa parte de generar esa sal, ese salario que a la vez va a ser nuestra experiencia. Entonces, ¿qué pasa en el día del trabajo? Si bien tiene una repercusión, motivo por lo cual por nosotros todos conocido, la parte de las luchas por los derechos del trabajo, pero en esencia, ¿qué es el trabajo? No se trata que trabajes mucho, se trata que trabajes de manera inteligente, de manera dirigida. Si no hay un objetivo concreto, pues no hay a dónde llegar. Por eso, este día del trabajo, pues hago la invitación a que se realice ese trabajo. Primero, un trabajo especulativo, un trabajo ordenado, y aquí hay que ver si bien salieron o fueron expulsados a Adán y Eva de ese Edén con ese mandil de piel de cordero, cuáles eran sus herramientas. No lo sabemos, pero lo que sí puedo decirles es que cualquier herramienta del trabajo, cualquiera que ustedes digan, se basa en tres cuestiones básicas. Instrumentos de medición, instrumentos de golpe, instrumentos de corte. Entonces es importante ver cómo cualquiera de estos instrumentos que nosotros tenemos, pues nos va a servir para cualquiera de esas tres funciones, independientemente del trabajo que nosotros realicemos. ¿Cómo lo podemos ver? Hace un momento les decía que los canteranos, los viejos canteranos, utilizaban o más bien desbastaban la piedra, una piedra para darle forma. Y utilizaban un cincel, un martillo, y también estaban regidos por una regla. ¿Por qué? Porque tenían que medir la fuerza, tenían que decidir qué se iba, qué se quedaba de esa piedra y hacerlo con fuerza dirigida. Y eso nos va a dar una forma determinada a esa piedra. Pero también, ¿qué pasa también si vemos que el producto de ese esfuerzo, pues es un pensamiento ordenado, una conducta ordenada? ¿Qué puede ser también con este campo emocional que nosotros tenemos, que se nos dio por la naturaleza, sin embargo, con las facultades intelectuales que tenemos, poderlos irlos trabajando? Y eso nos va a dar cierto orden, cierta forma. ¿Por qué? Porque somos seres que tenemos un impacto en el mundo. Por eso es importante la educación en nosotros. Y no me refiero a una educación académica.
Me refiero a una educación humanística, humanizada, que nos va a llevar a conocer nuestros derechos, pero sobre todo nuestros deberes, porque somos seres sociales y primero cumplimos con un deber y después vamos a hacer un derecho. No un deber que sea impuesto por alguien más, es una implicación sobre tus elecciones. Entonces, ante todo deber, corresponde también un derecho. Y ese es el pan, ¿sí?, que se produce. Quien no quiera comer pan, que no realice el trabajo de panificación. Pero también quien no realice el trabajo de panificación, que no coma pan. Y esto también corresponde a una de las tentaciones. Giovanni Papini, en el libro del Diablo, hay una parte que maneja las tentaciones de Cristo, ¿no? Cuando la primera de ellas le dicen, transforma esta piedra en pan. Eso quiere decir que queremos el producto inmediato sin hacer el trabajo pertinente. Y usualmente van a ser con resultados desastrosos. Por eso es importante ver qué sucede en esos productos que nosotros queremos sin la necesidad de haber realizado ese esfuerzo. Entonces es importante ver que el trabajo también es fuente de toda alegría, prosperidad y salud. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.